Me fue bien. Eso dijo ella. Un murmullo suave, casi apagado, como si viniera de la otra habitación. Aún no veía su rostro, pero esos pies descalzos sobre un piso que no era nuestro me lo dijeron todo. Los reconocí, tobillos finos, esmalte rojo agrietado en las uñas. En algún rincón lejano de mi mente, pensé, **, ¿qué sentirá ella cuando el frío de la cerámica penetra en sus plantas? **, porque ese era un piso ajeno, no el nuestro. Su postura, su leve inclinación de caderas, el modo en que su respiración emergía entrecortada. Todo hablaba por ella. Y, sin embargo, sus palabras habían sido, **, me fue bien, **. Cuando lo recuerdo, me parece casi absurdo que esas fueran las primeras palabras que alcancé a oír. No te amo, no lo siento. Simplemente me fue bien, soltado con indiferencia, como si se acabara de subir a un taxi y el conductor le preguntara si el viaje había sido cómodo. Y mientras mis ojos se fijaban en sus pies descalzos, lo supe, ese frío bajo la piel, ese estremecimiento sutil en sus piernas, ese temblor leve era deseo, era complicidad, era, quizá, la conciencia de cruzar un límite. Entonces empecé a sentir un calor voraz que se apoderaba de mí, un calor que me abrasó la nuca y me secó la boca. No me moví. Solo observé. Quise dar un paso hacia adelante. Verla de frente, ver si su rostro confirmaba lo que sus piernas sugerían. Pero me quedé en silencio, tenso, pegado a la pared, respirando por la boca para no delatarme. No me sentía con fuerzas de irrumpir. El único sonido en aquella sala era un zumbido lejano del aire acondicionado, y de vez en cuando, sus suspiros. De pronto, lo vi a él. Lo reconocí por las fotos. Ricardo Morales. Alto, espaldas anchas, peinado impecable, la camisa medio abierta, mostrando un torso que solo veía en revistas o películas. Su mano le acariciaba la cintura, después se deslizó por su muslo y subió de nuevo a su cadera. ¿Te gustó?, le preguntó él en voz baja, sin soltarla. Ella no respondió con palabras. Asintió, mordiéndose el labio, y su mano jugó con el cuello de la camisa de él. Observé un par de segundos el brillo de sus ojos. Reconocí en su rostro ese matiz que hace mucho no veía cuando estaba conmigo. Entonces, el corazón me martilló. Supe que, en cierta manera, ya la había perdido. No grité. No entré rompiendo puertas ni convertí mi rabia en violencia inmediata. Me quedé allí, en un rincón, viendo cómo ella, mi esposa, apoyaba la cabeza en el pecho de ese hombre. Ninguno de los dos notó mi presencia. Me había acercado de incógnito gracias a un mensaje ambiguo que encontré en su teléfono la noche anterior, mientras ella dormía. Un mensaje que decía, jueves, 8 de la tarde, suite 24. Lleva algo rojo. Fui a ese lugar, escondido tras pasillos y esquinas, y ahora mis peores sospechas se confirmaban. Cerré los ojos y sentí un sabor amargo que se me prendió al paladar. La escena seguía su curso, su mano sobre la de él, su cuerpo apretado contra el de él, y su risa silenciosa. Un rayo de luz amarilla, proveniente de una lámpara de mesa, resaltaba el contorno de sus hombros desnudos. Vi la piel morena de María, mi mujer, brillando como un lienzo tibio bajo esos dedos que no eran los míos. Guardé silencio unos segundos más, una eternidad en mi cabeza. Allí empezó mi infierno. La primera vez que sospeché algo fue por un detalle mínimo, llegó una noche con un perfume que no era el suyo. Un aroma caro, penetrante. Le pregunté por qué olía distinto y ella se encogió de hombros. Al día siguiente encontré en su teléfono una nota extraña que decía, ¿decir la verdad o callar? Méelo. No era un diálogo, no era una lista de tareas. Era una especie de pregunta abierta, como si estuviera reflexionando sobre confesar algo. Miré a María dormir, con el ceño levemente fruncido, y supe que nuestras vidas habían entrado en un terreno peligroso. Con la garganta seca, me levanté y fui a la cocina. Abrí la ventana. A esa hora, la ciudad dormía. Pero yo no podía. Me sentía abrumado por lo que mi intuición me gritaba. Recuerdo haberle dejado el teléfono donde estaba, sin cambiar nada. Sin preguntarle al día siguiente. Solo me quedé vigilándola, como un fantasma que acecha y no encuentra paz.
Al poco tiempo, empecé a ver más señales, llegaba tarde con excusas de reuniones de trabajo, tenía miradas evasivas cuando le preguntaba cómo le había ido. Y lo peor, se mostraba inusualmente cariñosa conmigo, casi como si fingiera un afecto para cubrir algo. Entonces llegué a ese hotel. Me escondí detrás de una puerta abierta. Vi sus pies descalzos sobre un piso de porcelanato que no había pisado antes. La escuché decir me fue bien. Y mi mundo colapsó. No sé cuánto tiempo pasó hasta que salí de allí. Quizá unos pocos minutos. Regresé a casa antes que ella. No tenía energías para enfrentarla esa noche. Solo me senté en el sofá, con la casa a oscuras. El ventilador giraba y con cada vuelta parecía cortarme el pecho en rebanadas. La imagen de ella sobre ese hombre seguía machacándome la mente. Quería comprender por qué sucedió. ¿En qué fallé? ¿Cómo me convertí en esto que soy ahora, un espectador de mi propia humillación? Odiaba que mis manos temblaran. Odiaba sentirme frágil. Y, lo que más me dolía, el orgullo herido, la hombría pisoteada. Creía que nuestra vida era estable. No perfecta, pero estable. Yo trabajaba de supervisor en una planta manufacturera, me esforzaba por darle comodidades, por serle fiel. ¿Acaso no era suficiente? Escuché la puerta principal. Era ella. Avanzaba con pasos lentos, como si temiera que la descubriera. Me hice el dormido en el sillón. Sin encender las luces, se acercó a la habitación. Pasó sin verme. La sentí moverse con cautela, conteniendo la respiración. Quise levantarme y gritarle, asterisco asterisco lo sé todo. Asterisco asterisco, pero no salieron las palabras. Seguí allí, en tinieblas, mientras mi rabia hervía. Y pensé, asterisco asterisco esto no se va a quedar así asterisco asterisco. Al día siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Me sirvió café, dijo que tenía que ir a una junta importante por la noche. Asentí, mirándola a los ojos. Mantuve la voz baja, controlada. ¿Junta? Sí. Un cliente grande. Seré su asistente en la mesa de negociación. ¿En la oficina? No. En un restaurante. Te lo conté ayer, ¿no? Mentiras. Sonaban tan nítidas, tan bien ensayadas, que me costó no romper algo entre mis manos. Había jurado amarla y protegerla, pero ahora todo me gritaba que estaba jugando conmigo. Bebí un trago de café. Estaba amargo. Igual que yo, pensé. La vi salir con un vestido nuevo, ajustado, tacones discretos, un peinado demasiado elaborado para ser solo una reunión de trabajo. La dejé ir sin objetar. Sabía que, si hablaba, mi furia se descontrolaría. Tenía un plan distinto. A mediodía, imprimí una foto que encontré en nuestras viejas carpetas digitales, un evento corporativo de hacía 3 años. Ahí estaba él, Ricardo Morales, un tipo que alguna vez se cruzó en mi camino cuando visité la oficina donde ella trabajaba. Ni siquiera lo recordaba bien hasta que encontré esa foto. Lo recorté hasta que solo quedó su rostro, sonriente, triunfante. Luego, en el garaje, pegué la foto sobre un cartón viejo y lo clavé en la pared. Me quedé unos instantes contemplándola. El garaje estaba en penumbra, con una ligera luz azulada que se filtraba por la ventana pequeña que daba a la calle. Con un martillo, comencé a clavar clavos en ese rostro. Primero en los ojos, luego en la boca, después en las sienes. Uno por uno, sintiendo un alivio primitivo con cada golpe de martillo. No era venganza, exactamente. Era un intento desesperado de expulsar mi rabia, como quien purga un veneno. La madera resonaba con cada impacto. Mi respiración se volvía más y más pesada. Por primera vez en años, sentí algo parecido a un placer enfermo, el placer de agredir un sustituto de carne. Cuando acabé, los clavos sobresalían apuntando al vacío y las facciones del hombre se veían aplastadas. No era suficiente. Lo supe en ese momento. Pero no tenía idea de lo que vendría después. Esa noche, ella regresó y no dije una sola palabra. Simplemente la observé. Se quitó los tacones, se sentó en la cama, revisó el teléfono, se duchó. Yo me quedé en la sala,
con las luces bajas, una botella de agua a mi lado y la mente galopando en círculos. Imaginaba sus caricias con ese hombre, su risa en la cama, sus gemidos. Me carcomía la vergüenza y la rabia. De pronto, tuve una idea. Tomé mi viejo reproductor de audio, un pequeño altavoz que usaba para ensayar discursos del trabajo. Grabé una frase en bucle: aquí hubo mentiras, aquí hubo mentiras. La puse a reproducir a bajo volumen en la cocina, toda la noche. Ella no dijo nada, no me preguntó sobre ese sonido repetitivo y enigmático. Quizás creía que estaba dormido. O tal vez prefería fingir que no lo oía. Yo lo dejé sonar. Necesitaba que la casa se impregnara de esa sentencia. Necesitaba que, al despertar, ella pensara en lo que estaba sucediendo. Durante la madrugada, la oí llorar en el baño. Adiviné que se daba cuenta de que yo sabía. Pero no abrí la puerta, no pregunté, no corrí a consolarla. Me quedé inmóvil en el pasillo, sintiendo que en mi pecho latía un animal furioso, un animal que quería destrozarlo todo. Los días siguientes fueron iguales. Un silencio asfixiante compartido en la mesa, en el auto, en la cama. Ella se vestía, salía, regresaba. Yo comía, trabajaba, volvía, la ignoraba. Cada noche, repetía la grabación: aquí hubo mentiras, como un mantra oscuro. Hubo un momento en que se me acercó, con la cara hinchada de llanto, y murmuró: no quise lastimarte. No sabía qué hacer. Yo respondí sin mirarla. Ajá. Se quedó un instante, esperando una reacción más humana, quizá un grito, un reclamo, un golpe en la mesa. Al no verla, se marchó a la habitación. Unos minutos después, oí el agua de la ducha. Sentí ganas de seguirla, de pedirle explicaciones, de sacudirla y exigirle que me dijera por qué me había humillado así. Pero lo cierto es que supe que no iba a encontrar respuestas que me ayudaran. Ella había cruzado una línea. Y yo también la cruzaría. Pasaron un par de semanas. Entré al garaje muchas noches. Allí me quedaba, contemplando la foto con los clavos, pensando cómo liberarme de todo ese rencor. Mi mente era un enjambre de pensamientos oscuros: venganza, humillación, dolor. Entonces, una mañana de domingo, cuando aún estaba en el garaje, recibí una llamada de un vecino. Me preguntó si había visto las noticias locales. Dijo que María y un tal Ricardo Morales aparecían en una foto en la página interior de cierto periódico, Empresario del Año y su nueva musa. Salí corriendo a buscar ese ejemplar. Lo encontré en un parque cercano, tirado sobre una banca. Abrí el diario con manos temblorosas y ahí estaban ellos. María sonreía con un abrigo rojo, el mismo que le regalé en nuestro aniversario número 20, y su mano se apoyaba en el pecho de Ricardo, o quizás era él quien la abrazaba por la cintura. El titular rezaba: el magnate inmobiliario Ricardo Morales presenta proyecto millonario en la ciudad. Y en el pie de foto, lo acompañó su pareja, elegante en un abrigo carmín. Ahí supe que mi humillación no era un secreto. Que ni siquiera se esforzaban en ocultarlo. Quemaba la garganta ver mi nombre ausente de esa historia, como si yo no existiera. Sentí que el nudo en mi estómago se transformaba en algo peor. No rasgué el periódico. No lo rompí en pedazos, como habría sido mi primer impulso. Lo sostuve con cuidado, doblé la hoja y la guardé en mi bolsillo. Luego me senté en la banca del parque, abrí mi termo de café negro y me obligué a tragar un sorbo. Sabía a ceniza. El mundo daba vueltas a mi alrededor, personas con sus mascotas, niños jugando, el sol de media mañana acariciando el pasto. Todo parecía normal, excepto dentro de mí. Me quedé un rato, mirando fijamente ese periódico. El color rojo del abrigo resaltaba contra el fondo azul de un muro que aparecía en la foto, y la imagen me produjo un mareo desagradable. Tuve que cerrar los ojos. En mi mente, la frase, asterisco asterisco, me fue bien de asterisco asterisco, repetida como un eco burlón. Entonces tomé la decisión que habría de cambiarlo todo. No corrí a casa a gritarle. No. Llamé a Ricardo, con la excusa de que quería hacerle una sorpresa a mi esposa renovando la cocina. Le dije que ella siempre hablaba de lo bien que él se manejaba con los contratistas y que deseaba invitarlo a casa, para mostrarle los planos y pedirle recomendaciones. Fingí una cortesía forzada,
pero él, probablemente encantado de sentirse la pieza clave, aceptó sin dudar. Quedamos para el día siguiente a las 6 de la tarde. Cuando colgué, me sorprendió lo estable que seguía mi pulso. Sentía un temblor eléctrico en el interior, pero mi mano no se estremecía. Pensé en aquel refrán, el que ríe último, ríe mejor. No me gustaba esa frase, me parecía cruel. Pero en ese instante, me aferré a ella. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, fui al garaje, retiré la foto de Ricardo llena de clavos y la eché a un cesto de basura. Me dije a mí mismo que no iba a actuar impulsivamente con violencia directa, que había un plan mejor. A las 6 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él, impecable, con un traje gris y un reloj ostentoso. Sonrió, extendió la mano para saludarme, como si fuéramos grandes amigos. Yo mantuve el gesto frío, pero cordial. Pasa, Ricardo. Gracias por venir. Nos dirigimos a la cocina. Saqué un juego de planos falsos que había dibujado en un papel grande, sin ningún sentido real de remodelación, pero suficiente para aparentar. Le dije que quería sorprender a María con un concepto abierto, una isla central, nuevos electrodomésticos. Él comenzó a hablar con un tono profesional, señalando presupuestos, proveedores, contactos. Yo lo escuchaba, asintiendo, haciéndome el interesado. La idea es, empezó a decir. De pronto, la puerta principal se abrió. Oí pasos. Era María, que regresaba con bolsas de supermercado. Me volví hacia la entrada. Nuestras miradas se cruzaron. Observé su rostro transformarse en una máscara de puro terror cuando vio a Ricardo y a mí juntos en la cocina. Se quedó inmóvil unos instantes, petrificada. Luego, intentó fingir que no pasaba nada. ¿Cariño? ¿Qué está pasando? Invité a Ricardo a ayudarnos con la remodelación. Hablé con la voz más serena que pude. Quiero darte una sorpresa, cambiar la cocina, ya sabes. Ella no supo qué contestar. Miró a Ricardo, esperando que él dijera algo. Ricardo carraspeó. Sí, tu marido me llamó. Pensé que estabas enterada. Silencio. Un silencio brutal. Yo noté las marcas rojizas en el cuello de María, esas huellas de labios que no eran míos. Tienes algo en el cuello, solté, con calma. Ella se llevó la mano a la nuca, como intentando cubrirse. El hombre que la acompañaba, el muy desgraciado, bajó la mirada. Esa escena me pareció irreal, casi cómica, si no fuera por la rabia que me quemaba el pecho. ¿Te lastimaste? Agregué, sin moverme de mi sitio. Ella tragó saliva. Fue un golpe con una caja. Asentí, fingiendo creerle. Luego me dirigí a la puerta con paso lento. Fingí que estaba atascada. Un momento, parece que la cerradura no gira bien, comenté. Déjenme. Giré la llave desde dentro, cerrándola con fuerza. Después la guardé en mi bolsillo. Se miraron el uno al otro, inquietos. La cocina estaba bañada por una luz blanca y algo amarilla que pendía de una lámpara encima de la mesa. El resto de la casa lucía más oscuro, creando sombras tétricas en los rincones. Podía oler el nerviosismo de ambos. ¿Qué pasa? Dijo Ricardo en un tono serio. Nada. Quiero hablar con la policía. Saqué mi teléfono. Él alzó las cejas. María dejó caer una de sus bolsas al suelo, se oyeron frascos de vidrio rompiéndose. ¿Por qué? ¿Vas a llamar a la policía? Balbuceó ella. Porque, en mi casa, encuentro a un hombre desconocido y no sé sus intenciones. Podría tratarse de una invasión. Noté cómo Ricardo se ponía pálido. María parpadeaba sin saber qué hacer. Marqué el número y esperé. Buenas tardes, necesito un servicio de emergencia en mi domicilio, dije con voz tranquila. Hay una persona que ha entrado sin mi permiso. Guardé el teléfono, me dirigí a la puerta que daba al patio y salí, dejando a María y a Ricardo encerrados. Me apoyé en la pared exterior. En la calle, algunos vecinos empezaban a ver la escena con curiosidad, y uno de ellos sacaba su teléfono para grabar. Yo simplemente encendí un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba, y aguardé.
No tardaron ni 10 minutos en llegar 2 patrullas. Un par de oficiales se acercaron con cautela. Les expliqué la situación a media voz, sin entrar en detalles de infidelidad. Les dije que encontré al hombre dentro de mi hogar sin autorización. Entre ellos y la mirada de los vecinos, Ricardo y María salieron por la puerta, acompañados por la policía. Uno de los oficiales les tomó los datos. Otro, con semblante grave, me preguntó si quería proceder legalmente. Miré a María, que temblaba sosteniendo sus bolsas rotas, con jugo de tomate escurriendo por el piso, mezclado con vidrios. Ricardo, por su parte, se mantenía callado, procurando no perder la compostura mientras un vecino seguía grabando con el móvil. Por ahora, no. Dije al fin. Solo quería asegurarme de que no hubieran forzado nada. El oficial asintió, algo confundido, y me devolvió mi llave. Ricardo quiso explicarse, pero yo no lo dejé. Solo di un paso hacia él, lo miré de arriba abajo, me quité el cigarrillo de los labios y lo aplasté contra el suelo. Te pido que no vuelvas a poner un pie en esta casa. Él, con una furia contenida, se tragó sus palabras. María se quedó en silencio, incapaz de mirarme a la cara. La policía se llevó a ambos unos metros para preguntar datos adicionales. Varios vecinos cuchicheaban. Las luces rojas y azules de las sirenas daban a la escena un aspecto surreal, un baile de sombras, color, vergüenza y secretos al descubierto. La noticia voló. Al día siguiente, mis compañeros de trabajo sabían que algo grave había pasado en mi casa. Gente que apenas me conocía en el vecindario me felicitaba, con un tono extraño, como aplaudiendo mi valor, para exponer la infidelidad. A mí no me causaba satisfacción. Me sentía vacío. Sabía que había alcanzado la primera parte de mi venganza, pero, ¿qué gané en realidad? Cuando María regresó, me encontró en la sala, con la casa a oscuras y una sola luz azul encendida en la lámpara de mesa. Llevaba un par de maletas listas a mi lado. Ella se acercó con los ojos hinchados. Carlos. Me voy, solté sin rodeos. Por favor, escúchame. No quise. No sabía, su voz se quebró. Me puse de pie y la miré por fin a los ojos. Por un segundo, recordé todos los años de matrimonio, las risas, los viajes, nuestras complicidades. Pero ese recuerdo era ahora como una cinta quemada. No quiero hablar. No sé si algún día querré hacerlo. Ella alzó la mano, como intentando rozarme la mejilla. La aparté con suavidad. ¿A dónde vas?, preguntó, llorando. No lo sé. Solo quiero largarme. Recogí mi equipaje. Salí por la puerta sin volver la vista atrás. Afuera, el aire olía a libertad y a ceniza a la vez. No me detuve hasta llegar a un motel de mala muerte donde pasé la noche. Al día siguiente, puse en venta la casa, el auto y hasta la vieja lancha de pesca que guardaba en un muelle remoto. Me sorprendió lo rápido que se vendieron, la gente tiene prisa por encontrar oportunidades baratas. Y yo no tenía ganas de negociar el precio, solo quería deshacerme de todo. Como si se tratara de un incendio, arrasar con todo para no dejar rastro. Me liberaba del peso de los recuerdos. Dejé el trabajo también. Avisé al supervisor general que renunciaba, que necesitaba un tiempo para aclarar mi mente. Nadie lo entendió. Se corrió el rumor de que había descubierto a mi esposa con otro y me había vuelto loco. Ignoré las miradas de curiosidad. Con el dinero que obtuve, que, francamente, no era mucho, decidí vivir con lo esencial en una habitación alquilada de Los Ángeles. Cada mañana me levantaba sin un plan claro, solo con la sensación de no tener que fingir. Ya no me mentían. Ya no me sonreían por compromiso. Estaba solo, sí, pero había algo en esa soledad que me resultaba casi purificador. Dicen que la venganza no es dulce. Que al final devora al que la ejerce. Quizá tienen razón. Pero en mi caso, la necesitaba para poder seguir respirando. Verlos salir esposados o, por lo menos, humillados frente a las cámaras, a la policía, ante los vecinos, era una manera de aligerar mi propia humillación. No siento culpa por ello. Ni remordimiento. Solo un cansancio casi infinito. Los primeros días en mi nueva rutina, pasaba horas sentado en un banco del parque,
El mismo donde recogí el periódico. Observaba a la gente, bebía café negro, y sentía el sol calentándome la piel. No tenía deseos de conocer a nadie nuevo. Aún me quemaba el orgullo de hombre traicionado. De vez en cuando, cerraba los ojos e imaginaba el rostro de Ricardo cuando la policía le pedía identificar su relación con mi esposa. Su silencio nervioso. La mirada de María, llena de vergüenza, mientras los flashes de los teléfonos aparecían a su alrededor. El resto del día lo ocupaba en trámites para finiquitar la venta de la casa, redactar documentos, cerrar cuentas bancarias compartidas. A cada firma, sentía que soltaba un poco del peso muerto que me asfixiaba. Adiós a la hipoteca, adiós a las facturas conjuntas. Adiós a los recuerdos del garaje y sus secretos. Sin embargo, las noches eran otra historia. Me sentaba en el borde de la cama del cuarto alquilado, con una bombilla mortecina iluminando apenas las paredes amarillas descascaradas. En esas horas, la soledad me golpeaba más fuerte. Recordaba los pies descalzos de ella en aquel piso ajeno, recordaba su respiración ansiosa, su voz diciendo, me fue bien como si fuera lo más natural del mundo. Me dolía. En un arranque de desesperación, apagué la luz, busqué mi teléfono y reproducí mi propia grabación. Aquí hubo mentiras, aquí hubo mentiras. Me quedé oyendo esa cantinela hasta que me quedé dormido, intentando convencerme de que lo que había hecho era justo. Que la mentira merecía ser expuesta. Que no existía otro camino. Pasaron semanas. No tenía noticias de María. Asumí que estaba con Ricardo. O tal vez, después de todo aquel escándalo, se había alejado de él. No lo sabía. Y tampoco me importaba demasiado. Mi venganza había sido suficiente para mí, y, en realidad, no deseaba más detalles. No me quedaba una pizca de compasión, ni para ella, ni para mí mismo. Una tarde, mientras revisaba la cuenta bancaria en línea, pensé en la posibilidad de largarme de la ciudad. Ir a otro estado, a otra parte. Tal vez a Texas, de donde soy originario, o incluso a Arizona. Quería un desierto, un lugar amplio donde mi mente pudiera expandirse y dejar atrás todo rastro de pasado. Me dormí con esa idea en la cabeza. A la mañana siguiente, me despertó una llamada. Era un número desconocido. Dudé antes de responder. Al final, contesté con voz ronca, malhumorado. Escuché un sollozo que reconocí al instante. Carlos. ¿Qué quieres? Espeté, lacónico. Ella tragó saliva. Me imaginé sus manos temblorosas sosteniendo el teléfono, su rostro congestionado de lágrimas. He venido a buscarte, te traje un café, estoy. ¿Dónde estás? Afuera, en la calle. Me asomé por la ventana. Bajo el cielo grisáceo, vi su figura de pie junto a la puerta del edificio. Sostenía una taza desechable, con el cabello desordenado, como si hubiese pasado la noche llorando. No necesito nada, respondí. Por favor, solo unos minutos. Sentí un nudo en el estómago. No quería enfrentarla, pero tampoco podía ignorarla. Bajé las escaleras, con el corazón latiendo a mil. Al abrir la puerta, me encontré con sus ojos hinchados, rojos, y en su mano la taza de café. Ella la extendió, dudando. Lo tomaba contigo a diario, susurró. Ya no somos esos que éramos, dije, sin tomar el vaso. Nos quedamos en silencio unos segundos. El aire olía a smog y a lluvia inminente. No pude con la culpa, confesó al fin. He dejado a Ricardo. No me importa si me crees o no. No puedo dormir, no puedo. Quise decir algo duro, aplastante, pero mis labios se negaron a pronunciarlo. La miré un segundo, y solo atiné a murmurar. Me destruiste. La vi encogerse, casi físicamente, como si un puñetazo la hubiera alcanzado en el pecho. Sus hombros se hundieron, se tragó las lágrimas. ¿Qué puedo hacer? Preguntó en un hilo de voz. ¿Hacer? Nada. Esto no tiene arreglo. Ella soltó el vaso, que se volcó en la acera, derramando el café. Una mancha oscura se extendió en el pavimento. Se apartó, temblando. Lo siento. No respondí. No me importaba su arrepentimiento.
Me di la vuelta y subí las escaleras de nuevo. La dejé abajo, sin siquiera cerciorarme de si se iba o se quedaba. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, apoyé la espalda contra ella y sentí un cansancio infinito. Al día siguiente, le dije a la casera que me iría en 2 semanas. Pensaba buscar algo más lejos, quizás una pequeña casa de alquiler cerca de la frontera, donde no conociera a nadie. Los días pasaron lentos. Me desconecté del mundo, apenas revisaba mensajes o correos. Por las noches, pensaba en la escena final que protagonizamos los 3 en mi cocina. La imagen de Ricardo saliendo con la policía. Podía ver el reflejo rojizo de las luces y escuchar los clics de los celulares grabando. Una parte de mí se regocijaba en ese recuerdo, como si fuera el punto culminante de mi rabia. Aún así, algo me decía que aquello no me había sanado del todo. Que la venganza, por muy satisfactoria que pareciera, no me devolvería la paz. Pero al menos me había dado un alivio temporal. Empecé a soñar con aquel garaje y el rostro de Ricardo lleno de clavos. En mis sueños, él se reía, y yo seguía martillando. Despertaba sudando, con un dolor punzante en las sienes. Repetía para mí mismo, asterisco asterisco, esto es la libertad. Ya no me mienten. Ya no me engañan. Asterisco asterisco, pero, con los ojos cerrados, sentía una especie de vacío más grande que antes. Decidí entonces comprar un auto usado y poner rumbo a ninguna parte. El mismo día que me despedí de la casera, eché mi equipaje en el asiento trasero, tomé una última bocanada de aire y empecé a manejar. No miré el GPS. Solo seguí la autopista, dejando que el camino se desplegara ante mí. A los pocos kilómetros, me encontré en la costa. Había un cielo plomizo, con el sol apenas asomando por las nubes. Me detuve en un pequeño mirador que daba al Pacífico. Me bajé, crucé los brazos sobre el pecho y sentí el viento frío en el rostro. Allí, contemplando el océano, pensé en todo lo que había ocurrido. Pensé en el tipo que solía ser, un hombre tranquilo, trabajador, que amaba a su mujer por encima de todo. Y en lo que me había convertido, una sombra, un ser lleno de resentimiento. Recordé aquella frase que a veces me repetía mi padre, asterisco asterisco, la venganza no es pagar con la misma moneda, sino soltar la tuya. Asterisco asterisco al principio, esa idea me parecía estúpida y sumisa. Pero, ante el rugido del mar, algo empezó a hacer eco. Matar a Ricardo, humillar a María, todo eso ya lo había hecho en parte. Y, sin embargo, estaba en paz. Quizás, en el fondo, la venganza se trataba de liberarme a mí mismo de la obsesión, no de castigarlos. Tomé mi teléfono, y por impulso, busqué el archivo de audio, aquí hubo mentiras. Lo eliminé. Luego revisé la carpeta de imágenes y borré la foto de Ricardo que había copiado cuando la imprimí. Borré también cada retrato digital de María. De mi pasado. Sentí una punzada en el pecho, pero seguí. Cuando terminé, me percaté de que ya nada me ataba. Me quedé un rato con la mirada perdida en las olas, escuchando su golpe contra las rocas. Me subí al auto y seguí conduciendo sin mirar atrás. Cada kilómetro que avanzaba, dejaba una carga pesada en el retrovisor. No tenía un destino fijo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire entraba en mis pulmones sin rabia, como si algo se hubiera aflojado dentro de mí. Al caer la tarde, encontré un motel aislado cerca de la carretera, con una luz tenue en el letrero que parpadeaba en amarillo. Aparqué. Me registré. La habitación era pequeña, con sábanas baratas y olor a tabaco rancio. Pero, al encender la lámpara de buró, una calidez azulada bañó la pared. Me senté en la cama, dejando la maleta a un lado, cerré los ojos y me permití respirar hondo. Quizás mañana siga manejando hacia el sur o cruce la frontera para visitar a algún viejo conocido en Texas. No lo sé. Es la primera vez que no tengo un plan, un horario, una responsabilidad de ser el buen esposo o el hombre perfecto. Supongo que no hay absolución posible para quienes hemos jugado con el fuego de la venganza. Pero al menos puedo decir que, al final, ya no vivo en la mentira. En este momento, con las luces tenues y el ruido de la carretera colándose por la ventana, comprendo que asterisco asterisco la venganza no fue mi castigo para ellos, sino mi propio salvavidas asterisco asterisco. Me impulsó a cortar los lazos con ese hogar, con esa farsa, y ahora siento un temblor de libertad amarga.
Es como salir de un edificio en llamas. Las quemaduras aún duelen, pero la brisa del exterior me hace recordar lo que es respirar sin humo. Pienso en mis manos. Pienso en cómo, hace apenas unos días, martillaban con furia un trozo de cartón con la foto de Ricardo. Ahora, mis dedos descansan sobre mis rodillas, inmóviles, casi tranquilos. Cierro los ojos y, en la oscuridad, oigo el latido de mi corazón, constante, firme. Estoy vivo. Estoy solo. Y, por extraño que parezca, eso me basta. Mañana, tal vez, despierte más ligero. Tal vez no. Pero por fin caminaré sin sentir el peso de la mentira sobre mi espalda. Y eso, para mí, ya es suficiente. Ahí concluye esta historia. No hay fuegos artificiales, ni fanfarrias, ni una última palabra grandilocuente. Solo un hombre frente a su propia sombra, con las cicatrices de una traición profunda y una venganza que se consumó en la mirada atónita de una mujer y un amante que creyeron que nunca pagarían el precio. No he ganado nada, pero tampoco les dejé la victoria. Me siento más libre que nunca. Cansado, sí, pero libre. Antes pensaba que la venganza era la forma de obligar al otro a pagar por su traición. Hoy sé que no. Asterisco asterisco la venganza fue simplemente mi manera de romper con la humillación asterisco asterisco. Y cuando rompes con eso, descubres que el resto del camino es tuyo para caminar, sin nadie que te mienta, sin nadie a quien debas sonreír por compromiso. Quizás, en el fondo, nunca volveré a ser el de antes. La desconfianza me habitará un tiempo. Pero al menos sabré que, en mi propia historia, asterisco asterisco yo no terminé arrodillado asterisco asterisco. Seguí adelante, sin aceptar más mentiras, sin soportar las sucias pisadas de la traición. Y así, con la mano en la puerta de este nuevo sitio, con el ronroneo lejano de la autopista, dejo atrás todo lo que fui. Me quité el anillo, lo dejé abandonado en la mesa de noche. Pago mi última noche en este lugar. Mañana, el mundo me verá partir de nuevo, sin equipaje emocional, con el corazón en carne viva, pero extrañamente sereno. He cumplido mi venganza. Me he liberado de la mentira. Y, al final, ese sabor amargo de la traición se disuelve un poco en el viento mientras avanzo hacia el próximo lugar, el próximo minuto, el próximo latido, y nadie, absolutamente nadie, podrá mentirme otra vez de la misma forma.